What is up? What is up, fam? Estamos con todo, vamos con todo, la estamos rompiendo. Bienvenidos a un día más de leyendo toda la Biblia en un año, dando contexto y referencias que podemos aplicar en el día de hoy y que nos van a hacer entender un poco más lo que estamos leyendo y cómo estamos abordando la Biblia, porque seamos sinceros, a veces es difícil entender lo que está escrito. Entonces ese es nuestro trabajo, poder continuar la conversación y ver cómo la podemos hacer digerible y aplicarla el día de hoy. Estamos en Primera de Tesalonicenses y hoy terminamos nuestro cuarto libro en enero. La estamos rompiendo, pero estamos en Primera de Tesalonicenses 4 y 5. Si no lo has leído, ya te la sabes, ponle pausa porque no nos vamos verso por verso. ¿Qué más quisiera? Pero no nos vamos verso por verso. Damos un contexto general y damos referencias específicas que nos van a ayudar a entenderlo un poco más. No nos vamos a ir verso por verso. Ponle pausa, regresa y bueno, vamos a darle con todo. En el capítulo 4 y 5, Pablo nos enseña sobre el rapto, sobre la santificación y cómo vivir una vida que honre a Dios. En estos dos capítulos nos recuerda la esperanza del regreso de Cristo y nos da consejos prácticos para estar preparados y para estar contentos mientras esperamos, porque muchas de las veces abordamos este tema del rapto, de la segunda venida de Cristo, con un poco de miedo, con un poco de no, aquí Pablo vemos que nos va a animar a estar preparados, con ansias. ¿Por qué? Porque esa es una promesa bella, que regresarán por nosotros y seremos levantados con poder, ¿verdad? Pero bueno, ahorita nos metemos un poquito más a eso. Pero si alguna vez te has preguntado cómo esperar a Jesús sin descuidar tu vida diaria, porque es fácil irte y decir es que ya quiero y dejar pasar el presente, bueno, este video es para ti porque vamos a verlo práctico. En Primera de Tesalonicenses 4 y 5 se abordan tres temas claves en realidad. Número 1, la santificación y el por qué es importante la santificación y este proceso en nosotros. También vamos a ver el rapto y vamos a ver la importancia del trabajo. Así es, la importancia del trabajo y lo que causa el trabajo y lo que causa ser perezoso. Pablo nos enseña y nos incita mucho en este proceso, ¿verdad? En esta carta, en esta hermosa carta. Pero bueno, voy a darte un poco de contexto y voy a darte un poco de trasfondo de lo que estamos leyendo y dónde estamos leyendo. Recuerda, la iglesia en Tesalónica sufría persecución por su fe en Jesús. Tanto judíos como gentiles. Era una cultura donde se debía de adorar no a Cristo, no a Jesús, sino se debería de adorar al emperador. Y el seguir a Cristo significaba ser rechazado por la sociedad y oprimido por la sociedad y estar debajo de la presión de la sociedad. En realidad, como los tiempos de hoy, ¿no? Hoy somos rechazados por ser cristianos, hoy se burlan de nosotros por ser creyentes y estamos bajo esta presión de que, ¡ay, qué hipócritas los cristianos! ¿Por qué? Ha sucedido antes y va a seguir sucediendo hoy. ¿Por qué? Porque hay un estándar de vida que tú y yo debemos de tener al ser seguidores de Cristo. Y esto es el proceso de la santificación. Ahorita entramos a eso, pero vamos capítulo por capítulo. Capítulo 4. Pablo nos va a desafiar. Pablo va a desafiar a la iglesia a vivir en santidad, en mantenerse alejados, número 1, obviamente, de la inmoralidad sexual y trabajar con excelencia para ganar respeto. Esto lo vamos a ver desde el verso 3 hasta el verso 8. Y te voy a leer, de hecho, desde el primer verso, mejor. Dice, finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrade a Dios, tal como les hemos enseñado. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Si ya vives de esta manera, Pablo dice, hey, te animo a que continúes, te animo a que lo sigas haciendo y seas aún más. Verso 2, pues recuerda lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Subraya eso. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controla su propio cuerpo
y vivirá en santidad y en honor. No en pasiones sensuales como viven los paganos, como viven las personas que no conocen a Dios ni a sus caminos. Nunca hagan daño ni engañen a otro creyente en este asunto, teniendo relaciones sexuales con su esposa, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados, como ya les hemos advertido solemnemente. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas nuevamente, no impuras. Subraya eso. Vemos la repetición de estas palabras. Por lo tanto, los que se nieguen a vivir de acuerdo con estas reglas no desobedecen las enseñanzas humanas, sino que rechazan a Dios, quienes les da el Espíritu Santo. Algo que es importante recalcar y algo que es importante separar, en realidad separar, son estos dos términos los cuales a menudo pensamos que es lo mismo. Nos confundimos. Estos dos términos, la salvación y la santificación. Es decir, la justificación con el proceso de la santificación. Justificación y santificación. Normalmente lo ponemos debajo de una canasta y quiero que en realidad lo veas como dos cosas separadas. ¿Por qué? Te voy a explicar. La salvación, es decir, la justificación, es inmediata. O sea, cuando tú vienes a los pies de Cristo, cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, es inmediato, no es un proceso. Es decir, Jesús no nos ve, no nos ve como pecadores. Jesús no nos ve como pecadores, Jesús nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la justificación. Es decir, somos justificados de nuestra antigua manera de vivir. Eso es la salvación. Lo que quiero que separes es la santificación. El ser santo es un proceso de vida, un proceso que dura toda la vida y un proceso tanto como tú que llevas tal vez un día siendo seguidor de Cristo, como yo que llevo más de 2 décadas siguiendo a Cristo. Es un proceso de vida y hay que separarnos. Y aquí lo que Pablo nos está invitando a vivir este proceso de ser santos. ¿Qué es la santificación, Josh? Bueno, es el proceso continuo de ser transformados por Dios. Te toparás en tu caminar con Cristo, te toparás con estas personas en la iglesia que dicen, es que tienes que ser un santo y yo ya soy un santo. Hay un dicho que me fascina, que utilizamos en nuestra iglesia y que es nuestro lema, y lo decimos de esta manera: todo santo tiene un pasado y todo pecador tiene un futuro. ¿Por qué? Porque la santificación es un proceso continuo de ser transformados por Dios. Y yo no quiero llegar a un punto donde yo ya no sea transformado. Yo quiero que esta transformación sea día con día, sea hora con hora, sea minuto con minuto. Yo quiero ser transformado en cuanto a la voluntad que Dios tiene para mi vida. Entonces separa esos dos términos y aquí Pablo hace un buen trabajo en describirlo, ¿no? Vemos que Pablo también hace, en el capítulo 4, vemos que Pablo hace un llamado a la pureza. En la cultura grecorromana, la inmoralidad sexual era muy común, era el hacer de todos los días. Pero Pablo llama a los creyentes a vivir de una manera distinta, a vivir de una manera diferente. Ojo, no es que Pablo estaba obsesionado con este tema, solo que en esta cultura grecorromana eran dominados y vivían en desenfreno inmoral, ¿verdad? Entonces él dice, oigan, les recuerdo, esa no es la mejor manera de vivir, esa no es la manera en la cual tú y yo honramos al Señor. Debemos de apartarnos de eso y de vivir de una manera santa, de una manera alejada de esta inmoralidad. También vamos a ver en el capítulo 4, nos deja saber que el trabajo es importante. Pablo menciona la pereza de algunos creyentes y más adelante en 2 Tesalonicenses en realidad nos vamos a entrar de lleno a este tema, pero habla con mucha fuerza sobre el tema. Por ejemplo, en el verso 11 al 12 dice, pónganse como objetivos, vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les instruimos anteriormente. Entonces aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender
de otros. Es decir, aquí de cierta u otra manera Pablo nos dice, hey, pónganse a trabajar. Que su testimonio sea excelente, que su trabajo sea excelente, no anden engañando a otros, recuerden la importancia del testimonio. Aquí Pablo lo aborda de una manera suavizada, pero vamos a ver en el segunda de Tesalonicenses cómo Pablo se va, o sea, se va y es firme con este tema, porque habían unos problemas no me quiero adelantar. Te recuerdo, un seguidor de Cristo no puede ser perezoso. Es lo que prácticamente Pablo nos está diciendo. No puede ser desempleado. No puede depender de otros, porque dependemos de Cristo, ¿verdad? No podemos ser desordenados, no podemos ser problemáticos, ni un ciudadano ocioso. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en realidad esto es lo que Pablo nos está dejando saber verso por verso. Oye, si tú quieres ser un seguidor de Cristo, si tú quieres ser un representante de Cristo, si quieres que otros vengan a seguir a Cristo, que tu vida sirva como testimonio. Que no te vean de una vida desordenada y en desenfreno. Que no te vean dependiendo de otros. Que no te vean desempleado. Que no te vean como un perezoso, sino que te vean como un ejemplo. También vemos cómo anima a los creyentes que han perdido a seres queridos, asegurándoles que Jesús va a volver y traerá resurrección y vida eterna a ellos, ¿verdad? Toca este tema porque muy seguramente la persecución que estaban viviendo, ya muchos hermanos y hermanas en Cristo habían sido martirizadas. Entonces por eso Pablo aborda este tema, y en el capítulo 5, ya para terminar, vemos que comienza a hablar acerca del rapto, del arrebatamiento, y me fascina cómo Pablo mismo dice, anímense unos a otros con esto. Es decir, no inculquen miedo, sino anímense, que nuestra mirada esté puesta en que Jesús regresará por nosotros con poder, ¿verdad? No debería de ser un tema que nosotros debemos de abordar con miedo, sino un tema que debemos de abordar con esperanza, diciendo, todo esto será una vida de pasada. ¿Por qué? Porque la verdadera vida es en Él y es eterna. Y aquí podemos caer en juego de denominaciones y de creencias. Piensan que el rapto y la segunda venida son dos cosas distintas, pero no me quiero meter mucho a eso. Pero aquí Pablo nos va a dejar saber cómo estudiar y cómo creer por nosotros mismos y cómo entender por nosotros mismos en base a nuestra revelación. Entonces no quiero inculcar algo que tal vez tu pastor no esté de acuerdo, o que tal vez tu denominación no esté de acuerdo, pero aquí Pablo aborda esos dos temas. Verdades que puedo aplicar el día de hoy. Número 1, Dios quiere que vivas en santidad. Nuestra vida debe de reflejar a Cristo en todo, incluyendo en nuestras decisiones, en nuestras relaciones y en nuestra manera de vivir y en nuestro trabajo. Número 2, otra verdad que puedo aplicar en mi vida es: el rapto es una promesa de esperanza, no es un miedo que inculcar en otros creyentes. Número 3, tu trabajo refleja y habla de tu fe. Un cristiano debe de ser conocido por su disciplina, por su excelencia y por su esfuerzo. No seamos mal testimonio de los cristianos. Número 4, esperar con fe, no con miedo. Vivimos en anticipación del regreso de Jesús, pero sin caer en obsesiones o especulaciones. ¿Por qué? Porque muchos están obsesionados y especulando de cuándo va a venir Cristo, y estamos en los últimos días, y vemos todo este movimiento. Ok, Pablo no está ni en contra ni en pro, pero dice, oye, espera con fe, no con miedo, no inculques miedo, sino anima a que lo que estamos haciendo será bueno y será regresado en abundancia cuando estemos con el Padre, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo tomar de estos dos capítulos de lo último de Tesalonicenses. Espero que te haya ayudado. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en segunda de Tesalonicenses.